¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en el marco del Día del Patrimonio Nacional. Estamos junto a Manuel Romo Sánchez. El invitado de hoy es escritor e investigador de temas masónicos. Ha publicado más de 17 libros y una revista que periódicamente compila información sobre la masonería llamada Archivo Masónico, que hace unos días ya publicó su número 50 y que está disponible en la plataforma ISU. Pertenece desde hace 31 años a la masonería, donde estuvo a cargo del Museo Masónico y ha llegado a ser presidente de las logias en las que participa. Hoy es parte del equipo ejecutivo del gran maestro Sebastián Yans Pérez. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Ramón. ¿Qué tal, Manuel? Bueno, estamos junto a ti para conversar un poco acerca de la presentación de este libro que hace unos días ya se publicó en la plataforma ISU, a través de esta plataforma digital en donde muchas revistas y también muchas editoriales están publicando contenido hoy día. Se publicó este libro que se llama Algunas logias del siglo XIX. Expliquémosle un poco a la gente también, Manuel, de qué se trata, qué es una logia, cuál es la diferencia un poco con la masonería, para aclarar un poco estos conceptos básicos a las personas. Bueno, principalmente este libro está dedicado a logias que funcionaron en territorio que hoy día es Chile, desde Arica hasta Concepción, en el siglo XIX, de 1850 hasta 1900, que fue el marco temporal que nos propusimos. Es una recopilación de historias de logias que fueron rescatadas del olvido, buscando archivos. Usamos principalmente archivos de prensa, archivos notariales y algunos documentos logiales que se conservan. Una logia es un grupo de masones que se reúnen para poder trabajar en su propio perfeccionamiento y en ese momento lo que se buscaba era hacer caridad para ayudar a la comunidad en su desarrollo, tanto de las personas como de la sociedad. Perfecto. Bueno, teniendo claro ese concepto, Manuel, sobre de qué se trata una logia y para qué sirve un poco y para qué van las personas a ese espacio y se juntan, explícanos un poco cuál es la génesis de este libro, cómo nace y a raíz de qué investigaciones empiezas a compilar tú estas logias del siglo XIX. Este libro reúne algunas de las investigaciones que hice a lo largo de los años sobre logias en particular. Mi principal objetivo, hace veintitantos años ya, fue buscar información para desarrollar en algún momento un diccionario biográfico de masones del siglo XIX. Pero en la búsqueda de este tipo de información encontré también datos sobre logias que existieron en el territorio, algunas de las cuales no se sabía su existencia, como por ejemplo una logia que investigué de Tocopilla. Entonces, yo publiqué estos artículos a lo largo de los años y el gran maestro Sebastián Yans me solicitó que hiciera una compilación de algunos de los mejores artículos publicados en Archivo Masónico y para sacar un libro digital, de modo de cooperar en la biblioteca digital de la Gran Logia. Entonces, revisé esta información y fui dándome cuenta que había otro material que se podía utilizar para complementar lo que había escrito hace tantos años. De modo que el libro que sacamos ahora es en base a artículos del Archivo Masónico, pero con mucha información actualizada. Bueno, y esa logia que nos comentas tú, que encontraste en Tocopilla, ¿cuál es la particularidad que tiene? ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, lo que se sabía de esa logia lo encontré buscando información respecto al maremoto que hubo en 1877, que destruyó gran parte del norte de Chile hoy día, en esa época sur de Perú, y que destruyó grandes ciudades, destruyó Arica, destruyó Antofagasta, y atacó gravemente, digamos, el agua destruyó Tocopilla completamente. En uno de los periódicos que yo estaba investigando apareció un comentario, más bien de carácter irónico, escrito seguramente por Daniel Feliu, que era un corresponsal en terreno que tenía el diario que yo estaba investigando, y dice que la reunión de la comunidad para recibir la ayuda que llegaba de Valparaíso se había hecho en el templo masónico. Y le llamaba la atención que la iglesia hubiera sido destruida, pero no el templo, que se había conservado perfectamente bien. Y a partir de esa hebra empiezas a investigar entonces esta logia que funcionó en el siglo XIX ahí en la ciudad, ¿no? Encontré un periódico masónico publicado en Londres, donde se hacía referencia a esta logia, e incluso aparecían datos sobre su oficialidad.
Entonces eso complementó lo que yo había encontrado hace años. Manuel, bueno, aparte de esta logia que nos comentas de Tocopilla, ¿hay otra cosa que a ti te haya llamado la atención como investigador mientras compilaba este material? Bueno, una de las cosas que me llamó la atención positivamente es que los periódicos de la época son una maravillosa fuente de información si uno busca historia de la masonería. En el caso de Arica, que en 2 números de archivo masónico dice la historia de la masonería en Arica en el siglo XIX, había 2 periódicos en esa ciudad, y los 2 periódicos estaban fundados por masones de 2 logias diferentes. Que había una logia que estaba auspiciada por la Gran Logia de Perú y la otra por el Supremo Consejo de Perú. Aunque ellos tenían disputas internas por un tema de jurisdicciones, los 2 periódicos informaban los cambios de oficialidad, o sea, aparecía la nómina completa de quiénes eran los oficiales, las celebraciones que hacían con ocasión del Día del Patrono y las actividades que hacían en beneficio de la comunidad. Entonces, rescato los periódicos como una fuente de documental importante para conocer la historia de la masonería. Mira, interesante cómo va cambiando también el enfoque que tiene el periodismo de mostrar algunas cosas y otras y las omitiendo. Manuel, ¿qué grado de complejidad tiene este tipo de investigación? Me refiero a cuánto tiempo te demora, el acceso a la fuente. Ya nos comentabas algo, que el diario ha sido un gran aliado, el diario de la época, en esta recopilación. ¿Qué otras complicaciones te ha generado ir armando este libro? Ese libro, como te decía, es una recopilación de artículos publicados en Archivo Masónico. Cuando yo escribía esos artículos, tenía bastante tiempo y lo dedicaba a las bibliotecas. Entonces, pasaba en la Biblioteca Nacional fichando periódicos o en el Archivo de Administración Nacional, donde buscaba documentos notariales. Entonces, cuando estaba siguiendo la vida de alguna persona en particular, nos encontraba información en la prensa respecto a su actividad comercial, social o profesional, y en las notarías encontraba sus testamentos, por ejemplo, o algunos intercambios de bienes que se producían. También son importantes los registros parroquiales en el siglo XIX, lo que nos permite conocer la vida familiar del personaje, su fecha de nacimiento, quién eran sus padres, si se casó, cuántos hijos tuvo, su defunción. Eso lo aportaban los archivos parroquiales. Manuel, bueno, tu libro nos invita a conocer un poco las logias que están en el norte del país. Por cierto, también sale Santiago, sale Concepción. ¿Esto es por algo en particular? ¿Es porque había más movimiento de masonería en el norte de Chile en el siglo XIX? ¿Cómo fue tejiéndose eso? Bueno, la vida económica chilena se desarrollaba principalmente en el norte, donde está la minería. Entonces, antes de la Guerra del Pacífico, en los territorios peruano y boliviano, que era Arica e Iquique de Perú y Antofagasta, Tocopilla de Bolivia, tenían logias masónicas, porque ahí llegaba mucha gente a trabajar en la minería. Eran además puertos, y de los puertos donde llegaban los extranjeros, los europeos, y también donde se desplazaban los masones del área pacífico de América. Entonces llegaban norteamericanos, llegaban de Europa, llegaban alemanes, ingleses y franceses que querían trabajar y hacer fortuna, pero además traían su idea de hacer masonería y conectarse con logias a las que ellos conocían. Los puertos eran el principal atractivo, por eso había más en el norte que en el sur. En nuestros puertos en el sur estaba Talcahuano, y de Talcahuano es donde llega la masonería para establecerse en Concepción, y pocos años después se estableció una logia también en el puerto. ¿Por qué te interesa a ti tanto la historia masónica? Bueno, más allá de que eres masón y que por cierto hay un nexo ahí, pero ¿hay otra razón que haga que hayas dedicado este tiempo, digamos, a esta investigación en particular? Bueno, surge la inquietud por la masonería desde el momento que ingreso a la orden, por conocer los orígenes, en qué me estaba metiendo cuando ingresé. Eso me interesó entonces la historia de la masonería, un carácter universal primero, y después local en Chile. Y cuando estaba buscando información sobre la masonería chilena, me di cuenta de las grandes lagunas que existen por la pérdida que tuvimos de nuestros archivos en 1906 con el terremoto y posterior incendio de la sede en Valparaíso. Entonces fue un desafío, fue entretenido e interesante tratar de encontrar documentos que permitieran reconstruir la historia. Yo no soy historiador profesional, no tengo estudios académicos al respecto,
Entonces lo que hago más bien es buscar la información y ponerla a disposición en esta página digital que tengo de archivo masónico, para que otros hagan las interpretaciones que les parezcan adecuadas. Lo que hago yo, pongo todos los antecedentes que encuentro sobre logias y sobre masones para que otros hagan sus interpretaciones. En este sitio aprovechamos de comentar también la dirección del sitio por si alguien se quiere meter y buscar más cosas y revisar el material tuyo, ¿no? Claro, mira, es un humilde sitio de WordPress, como un blog, que lo pueden encontrar por Archivo Masónico o por Manuel Romo. Manuel, bueno, una de las cosas que pasan cuando uno empieza a investigar y empieza a entregar antecedentes y empieza a llegar a ciertos, o a contrastar hechos o a decir que este hecho pasó en particular y que tienes tú las fuentes para comprobarlo, va también desmitificando cosas, ¿no? La masonería está rodeada de algunos mitos, se dicen cosas, la gente especula cosas también porque la masonería desde siempre ha sido bien discreta y ha tratado de mantenerse en un bajo perfil. Entonces eso llama la atención de la gente. ¿Tus investigaciones también apuntan a eso un poco, a ir desmitificando algunas cosas? Bueno, en la historia de la masonería hay muchos mitos que se han ido repitiendo. La principal fuente de los errores que convierten las cosas en mitos es un libro que se publicó en los años 50 que se llama La influencia de la masonería en Chile, de un hermano Pinto Lagarrigue. Lamentablemente él usó malas fuentes de información que le hicieron afirmar cosas erróneas, como por ejemplo que Balmaceda, Domingo Santamaría, Aníbal Pinto habían sido masones, o que Patricio Lynch también había sido masón. Ellos nunca fueron masones, y eso lo podemos comprobar porque en los documentos de la masonería no existe ninguna referencia a ellos, siendo personajes de tal nivel de importancia que si hubieran sido aprendices siquiera, habría muchas páginas de la masonería dedicadas a sus vidas. Claro, o sea, los principales errores ahí que tú has ido encontrando y desmitificando es que de repente grandes personajes se les asociaba como que eran masones y finalmente no lo son. Claro que sí, pues incluso se ha dicho que Arturo Prat había sido miembro de la masonería, lo que nunca lo fue. Bueno, Manuel, estamos en el marco del Día Nacional del Patrimonio o el Día del Patrimonio Nacional. Este es un Día del Patrimonio distinto y por eso estamos haciendo esta conversación a través de Zoom para llegar a las casas de las personas y poder acercar un poco la masonería a los hogares de todas las personas, ¿no? ¿Qué crees tú, que además trabajaste también un tiempo en el Museo Masónico, son las cosas que vamos a tener a disposición para las personas y que la gente debería interesarse o debería ver qué cosas interesantes a lo mejor van a aparecer en este Día del Patrimonio de la Masonería? Bueno, entiendo que ha trabajado muchísimo el Departamento de Comunicación en la Gran Logia de Chile, de la mano con nuestra biblioteca, museo y archivo, para hacer grandes aportes. De lo que recuerdo, hay un podcast sobre los himnos masónicos, hay otro sobre los masones que fueron relevantes en la historia de la masonería chilena, y me da la impresión que va a haber también como un paseo virtual por los templos que existen desde Arica hasta Punta Arenas. Siempre es bueno que las personas que estén interesadas en la masonería conozcan un poco más, para que sepan que este es una agrupación de hombres buenos que lo único que buscan es su perfeccionamiento espiritual e intelectual y colaborar con la comunidad para que la comunidad se convierta en una sociedad de hombres buenos, que es la aspiración última de la masonería. Bueno, Manuel, queremos agradecerte tu tiempo por haber conversado con nosotros y también llegar un poco al público y a las personas que nos están viendo en el marco del Día del Patrimonio, que en esta situación de crisis sanitaria mundial lo tenemos que hacer a distancia, así es que estamos llegando a través de las plataformas de YouTube de la Gran Logia de Chile y el Instagram también de la Gran Logia de Chile, así que aprovechamos de saludar a nuestros seguidores que están ahí. Muchas gracias, Manuel, por haber compartido tu tiempo con nosotros. Encantado, muchísimas gracias, Ramón. Que estés bien, Manuel.